Pareciera que la feria minera tenía un punto de inflexión, porque cada vez que hablábamos con empresarios o situaciones empresariales nos decían, después de la feria minera hablamos, después de la feria minera. Ese acontecimiento ha marcado un antes y un después, y sobre todo porque lo que viene ahora es lo que vamos a abordar en nuestro programa. Después de la feria minera, ¿qué se viene? La ley de proveedores mineros. ¿Qué contrataciones se deben hacer en la provincia de San Juan por porcentaje, por capacidad? ¿Qué características se deben discutir en una norma que va a determinar ni más ni menos a quién se contrata y quiénes van a ser proveedores mineros? Está con nosotros aquí Fernando Godoy, que es el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de la provincia de San Juan, Caprimsa. Fernando, bienvenido, gracias por estar. Gracias, María Silvia, gracias por invitarme. Por favor, Gracias, un placer. Bueno, extenuado después de esta feria, están todos un poco tratando de... Vos lo dijiste, todo posferia, ¿viste? Todo posferia porque ha sido muy intensa, muy linda. Creo que ha superado las expectativas de todo. Unos dicen 25, 30, 50 mil, sea el número que sea, es algo fantástico, ¿viste? Los que estamos en esto lo luchamos hace varios años y esperando que llegue, porque antes era un deseo, hoy más que un deseo es la realidad, ¿viste? La realidad de embajadores, la realidad de una reunión de una mesa federal que venga el gobierno nacional y hable, se estipulen acuerdos, de los cuales he sido parte de la mesa, que vengan embajadores de Australia, Toronto, ¿viste? De países muy importantes que son mineros, que vengan, están empresarios de Chile. O sea, lo que se viene es muy bueno. En 2 o 3 líneas, contar a la gente cuál es tu historia en la minería. Yo empecé hace muchos años, te diría hace como 20 años, muy de abajo en un proyectito, te diría, de alquiler una camioneta con mi hermano, una 4x4. Y entonces le pedí trabajo y me acuerdo que en ese momento la gente de Gualcamayo, pues yo de Hachal, me decía, ¿qué vas a hacer? No sé, algo voy a hacer. Y en eso contratamos ahí unos soldadores de Hachal, empezamos con la camioneta y hacíamos un servicio de 430, que era cambiar y soldar ¿viste? Unos Grey que tenía la planta, ¿viste? Al principio de Gualcamayo. La verdad es que nos fuimos evolucionando y nos fue desarrollando, o sea que la experiencia mía es muy buena de los proyectos cuando quieren desarrollarte, te van apoyando. Claro, o sea, vas aprendiendo Después, en el camino. En el camino. Claro. Y te vas haciendo. Yo me acuerdo que la primera multa, subimos en la camioneta 5 personas y la 5ª persona no tenía cinturón de seguridad. La multa fue de 50.000 pesos. Y para en aquel momento. En aquel momento, y una camioneta valía 400, 380. Claro. O sea que nos pegaba, pero mal. Y eso va automáticamente descuento de factura, ¿viste? No tenés reclamo, nada. Y así fuimos aprendiendo con arreglo, bueno, y fueron tomando confianza. Hicimos casi 300 servicios, mantenimiento de campamento, armado. Nos íbamos mutando a la necesidad, ¿viste? A la necesidad de estar, de crecer, y empezar a invertir en camionetas, invertimos en camiones, y empezamos a decir, che, afronten este servicio. Redpal en ese caso estaba en Chile, estaba en Lama y en Gualcamayo, nos daba adelanto, eso bueno, adelanto de 40%. Esos adelantos son para la pyme algo que no he visto en la historia en 20 años. Explícalo un poquito eso. ¿Cómo porque vos empezabas a laburar, pero ¿qué te decían los bancos? 2 o 3 balances y vos ibas a pedirle, ponerle 3 o 2 camionetas y un camión. Y te decían, pero no, imposible. Había ni con una sociedad de garantía, nada, era imposible. Entonces vos ibas y proponía, y el tipo, la empresa, Redpal en este caso, y una parte del AMA también te quería ayudar. Entonces te decía, te apruebo esto, bajo este condicionamiento, te estudiaba el proyecto, vos le armabas el proyecto, tipo flujo de fondo, cómo lo ibas a hacer, y te adelantaba el 40%. Te daban el 40% del proyecto de la empresa, la minera. De 10 pesos te daba 4. Vos con esos 4 tenías que pagar gente, 931, estar al día, y además dar una cuota o algo para comprar un vehículo. Pero ya era una oxigenación tremenda. Eso terminó en su momento, post Lama de caída, y ahí empezamos. Pero bueno, seguimos remando porque hasta post caída de Lama nosotros ya teníamos varios balances.
Pero bueno, siempre luchándola, ¿viste? Después nos amesetamos, después se vino la debacle de Calama, bajó Gualcamayo, bajó Casposo, quedaste con un solo veladero, nos costaba insertarnos en los proyectos de exploración y ahí, te digo la verdad, es sobrevivir. O sea que hemos pasado... ¿Sos un multifunción? Sí, sí. Provees multifunción. Claro, proveemos de lo que es servicio, Sí. que nos fuimos adaptando de poner sensores a la cinta transportadora de Gualcamayo, le armamos la planta, te diría, Gualcamayo, le armamos obra civil de todos los campamentos, le armamos y le acondicionamos los campamentos a ellos y a Redpal. ¿Cómo se llama tu empresa? Logística Empresaria. ¿Y cuánta gente tenés empleada? En la En la mejor época. En la mejor época llegamos a tener 600 personas, de las cuales el 90% jachallero, porque tenía 300 huaqueños. Mirá vos. No, pusimos unas combi para llevar. Hoy la debacle nos hizo que tengamos 12. Fruto de la Cámara es la necesidad de buscar trabajo. Claro. Porque nosotros nos amesetamos y se nos empezaron a caer los contratos. Porque paró Gualcamayo, porque ya no habían tanto trabajo en veladero para sostener la cantidad de proveedores. Entonces empezamos a caer y golpazo, golpazo, golpazo. Lo que pasa es que a través de esos golpazos y que nos golpeaban, preferíamos vender capital, vendíamos camiones, vendíamos una finca que invertimos, vendíamos todo aquello, pero preservábamos ir a la banquina pero no volcar. Claro. ¿Se entiende? ¿Viste? No volcar. desaparecer. Claro, no desaparecer. ¿Por qué digo que esto es tan bueno lo que vino? Porque estuvimos 10, 12 años esperando esto. O sea, la alegría de ver esto es decir, che, lo esperábamos, lo soñábamos, decíamos en algún momento llega, pero yo me acuerdo en una reunión, te hablo hace 6, 7 años, una mesa del cobre de Mario Hernández y no me acuerdo qué más, nos juntamos a hacer catarsis en una confitería. Yo decía, esto no sale más. Y yo le decía a Mario, dentro de 3, 4 años estamos fundidos. Porque no había más, porque fuimos a Neuquén y nos echaron. Le trabajé a Triton en 6 meses. Mirá vos, te doy un ejemplo que era lo que la minería de San Juan tenía. Nosotros, de ser una pyme en crecimiento, con mi hermano, etcétera, vamos a hacer una experiencia de trazabilidad de stock en Triton, en el sur. Triton nos pide hacer un contrato de 3 años. Mirá vos, le mandé un contador que ahora está en Río Tinto, recién recibido de Hatcher, recién. Lo contraté, me hizo trazabilidad, mandaba 15 personas, por roster 15 personas, me quería hacer un contrato de 15 años. Como nos llegaban tantas licitaciones de acá, desechábamos veladero que casi no le trabajé, dije, no, ¿qué me voy a ir a sur, viste? No voy. Desechamos eso. Se quedaron, muchos se quedaron a trabajar en Triton y este amigo jachallero ahora hizo, bueno, en varias mineras, ahora está como comprador senior en Río Tinto. Siempre charlamos lo mismo. ¿Cómo será el apogeo de San Juan? Que las pymes también quizás lo hicimos muy con expertise propio. O sea, nadie nos asesoraba de cómo guiarnos. Entonces aprendimos en el camino de surfear situaciones económicas, financieras, de compra. A veces comprábamos mal, nos mutábamos, cambiábamos. Pero bueno, es muy a pulmón, es un ejemplo pyme real, ¿viste? Vos charlás con esto, charlás con otra pyme y tiene la misma experiencia o más experiencia que yo, y en términos, ¿viste? Nos cambiábamos vehículos, nos prestábamos, subíamos unos vehículos. O sea, ha sido muy de aprender siempre con la normativa de que nosotros aprendimos con la minería desde el cinturón de seguridad a trabajar bien. Claro. O sea, la seguridad es lo primero y todo. O sea, es muy diferente a otro sector. Cuando vos ya estás formado, ¿viste? Ves que los otros sectores tienen niveles de prolijidad muy altos, pues es que nosotros nos golpeaban con la factura. Entonces aprendíamos muy fuerte, ¿viste? Aprendíamos. Bien. ¿Cómo tiene que ser la ley de proveedores mineros en San Juan? Tiene que ser una ley que yo la vengo peleando hace un año, discutiendo con el gobierno de contención. Tiene que ser una ley que sepa que los sanjuaninos estamos en las buenas y en las malas, que lo que viene es muy grande y que si va a superar no hay que tener miedo a la ley. Si va a superar y va a ser tan amplio, el marco legal es algo que, por ejemplo, Veladero lo cumple con la declaración de impacto ambiental y no un marco legal, sino es una resolución de la DIA. No hay que tener miedo. Yo creo que se ha hecho un trabajo lindo, se ha trabajado con el gobierno bastante lindo, creativo. Y vamos a ver, yo todavía el borrador definitivo, que me ha dicho que el jueves entra a la legislatura, no lo tengo. Tengo un resumen que me pasó el ministro Perea, lo he charlado personalmente con él.
Bueno, yo creo que es de contención, es de resguardar, no es como dicen por ahí de cazar en un zoológico, para nada. Igualdad y competencia para todos, certificaciones sobre las mismas normas. Lo que nosotros decimos es que va a haber unos porcentajes ya cumplidos por muchos proyectos. Gualcamayo, Veladero y todo lo han cumplido. Si estamos colocando lo mismo que se colocó en otros proyectos, insisto, sin haber marco legal. Pero es eso, es ayudarnos a trabajar en las buenas. Hemos vivido desprolijidades de muchas empresas que ponían un contenedor, trabajaban con grandes contratos y desaparecieron. Hemos visto empresas que ganaron muchos contratos, pero nunca se quedaron en San Juan. Entonces, esta ley viene a decir, vení, invertí amigablemente, hagamos un consorcio, hagamos una mutua, un asociativismo, trabajemos por un San Juan diferente. Yo he estado hablando hasta hace un ratito con unas empresas de Atacama, Calama. La Cámara tiene convenio con Sonami y algunas cámaras industriales de Antofagasta. Y me decían, o sea, es tratar de venir y resguardar, no podemos competir con Chile, son economías diferentes, políticas diferentes, know-how diferente, muchos años más de experiencia, pero sí nos podemos complementar, sí nos podemos ayudar. Hay para invertir, si ellos vienen y se establecen acá. Nosotros, por ejemplo, con la Cámara, para contener a los socios, acabamos de cerrar un acuerdo con 9 de julio, el Parque Industrial de 9 de julio, que está cerquita, ¿viste? Del aeropuerto, ahí entra, tiene toda la documentación, ya estamos haciendo el plan de urbanización. Y es una forma de contener a las empresas que digan, che, porque los valores de San Juan se están yendo a la oil and gas, o sea, impresionante, si un cuarto de hectárea está de 300 a 500 mil dólares. Nosotros vamos por un parque industrial, las empresas quieren el beneficio del parque industrial, nosotros le damos esa posibilidad con la Cámara. Y eso es inversión, eso es mano de obra, eso es compra de materiales, nave, construir, arquitecto, ingeniero, etc. Pero creo que en paralelo a esa minería tan grande que viene una economía en paralelo muy buena, que es la de loteo, barrio privado, no sé, clínica, esto del parque industrial, etc. Creo que está muy bueno. Fernando, hablaste de eso de 9 de julio, que es un tema que me interesa sobremanera, porque hasta aquí los municipios eran los que manejaban sus parques. Y quería preguntarte, más allá de la visión que puede llegar a tener el intendente de 9 de julio o la Cámara que quizá fue y lo solicitó a ese parque para poder trabajarlo, ¿por qué no mutaron los departamentos que tienen minería como para poder generar una solución a esas necesidades como lo generaron ustedes, que son privados? Qué buena pregunta. Ahí está, tengo que hablar ahí. Qué buena pregunta. Porque ¿cuál es el tema? Iglesia no tiene un parque. Iglesia y Hachal, siendo yo de Hachal, yo la pregunta es, de tantas regalías, porque se pagaron los impuestos, se pagaron. Sí. Las regalías se pagaron, todos los impuestos de las mineras se pagaron. En 21 años de Veladero y casi 20 de Gualcamayo, ¿qué se hizo? Lo que se hicieron, como la planta de eléctrica o de Huaco, o por ejemplo, la planta de tratamiento de residuos en Hachal, etcétera, se han hecho con fideicomiso donde participó el Estado y el hospital, etcétera. Pero ¿qué hizo con las arcas, con lo que recibía la Intendencia? Ahora, nosotros lo que insistimos es decir, buscábamos un parque industrial de hacerlo privado-privado. No lo logramos. No lo logramos, lo buscamos durante 3 años. ¿Eso qué era? ¿Comprar un terreno entre ustedes y armar ahí? No, era ofrecérselo para participar en Hachal o en Iglesia, diciéndonos, usted cédanos el predio donde usted quiera, nosotros nos hacemos cargo desde el estudio de impacto ambiental hasta armar todo privado y lo vendemos. Eso lo hicimos con un empresario, que está socio de la Cámara, que es Andreani. Se cansó después de 3 años, no le atendían ni el teléfono los intendentes. Qué visión de futuro. Claro, que fíjate, él tiene 6, 7 parques industriales en Vaca Muerta, el último de nosotros lo hizo en Salta, en Güemes, y etc. Claro. Entonces, ¿qué dijimos? Si ya no podemos traccionar ante este espíritu de un privado, hagamos uno mixto. Fuimos y tuvimos muy buena aceptación, buena creatividad. Él pensó que podíamos desarrollarlo, un parque muerto de hace 5 o 6 años, y dijimos, ¿por qué no? Si te fijas, lo hicimos y charlamos con Abarca, Albardón ya está totalmente ocupado, está por mensurar, Achipurá es para determinadas cosas, Chimba está colapsado y el que quedaba era 9 de julio.
Bueno, fuimos a 9 de julio, charlamos muchas veces, varias reuniones, le propusimos capacitaciones, mano de obra de la gente de 9 de julio y también integrar a 9 de julio como un departamento minero, porque 9 de julio, en sus 3.000 y algo habitantes, viene de formación agrícola. Entonces nosotros decíamos, bueno, podemos capacitar en soldadores, pueden trabajar en el hormigón, pueden trabajar armando naves, etcétera, etcétera. Y bueno, pusimos y la verdad que buena gana, actitud de ambas partes y le dimos para adelante. Y la verdad que los empresarios... La pregunta que queda siempre flotando, Fernando, es, cuando esta ley esté, ¿están obligados a contratarme porque soy sanjuanina? ¿Hay un porcentaje, hay alguna condición? Porque no quiero ver un solo riojano, no quiero ver un solo chileno, no quiero. Qué buena pregunta. Pero ¿sabés qué? Esa pregunta la dije esta mañana en un medio. Muy buena pregunta, porque ¿sabés qué? En el borrador que yo tengo del resumen, no lo dice textualmente. Ahora, viste, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay que ver si el definitivo del proyecto lo estipula. Si lo estipula, va a superarnos, entonces no hay que tenerle miedo. Las pero empresas si no lo son dice, muy cautas y te claro, dicen, a mí no me obligues a contratar porque hayas nacido acá si no estás capacitada para todas estas posibilidades. La misma empresa que te dice eso, lo avala con su organismo, que es la Cámara Minera, que es la que le dio al gobierno el ok de la ley. O sea, hay una contradicción de parte ahí. El gobierno te dice una cosa, la Cámara Minera avaló el proyecto, Vicuña, que yo lo entiendo, y Azul, etcétera, dicen que no, y lo entiendo por un término de negocio, pero en algún momento el mineral por derecho constitucional es de la provincia, y el Estado pone la regla. Yo siempre digo el ejemplo, ¿podríamos convivir sin semáforo? ¿Podríamos convivir sin una ley penal? O sea, nosotros convivimos bajo un formato jurídico y este negocio viene para quedarse en San Juan y yo pregunto, y siempre digo, San Juan es el Antofagasta minero y los mismos chilenos te lo dicen. Ahora, anda a Antofagasta, hay desequilibrio, no hay buena urbanización, son desprolijos, taller pasa por cualquier lado. Entonces nosotros tenemos que planificar a 30 años. Sí, pero tenemos, y decir, ¿dónde? Tenemos 20 años para atrás de minería. Y tenemos que aprender. No somos tan nuevitos. No. Y en estos 20 años, el tema de los amigos del poder, por ejemplo, ¿cómo Otro tema tengo que hablar. Para eso estás aquí invitado. Para eso te invitamos a hablar. Para eso te invitamos a hablar, porque también una cuestión es una cosa es tener una ley y pensar en una ley, y otra cosa es darse cuenta que al final del camino va a ser una expresión de deseo. Porque los amigos del poder, que obviamente es el poder y sus amigos, han tenido la posibilidad de armar mega empresas, sirviéndose muchas veces de plata del Estado. Andar a competir en el rubro gastronomía, por ejemplo, es imposible. Es imposible. Pero en ese sentido, ¿cómo se puede luchar por utilizar un vocablo más o menos decente? ¿O cómo se puede combatir yo sigo ese la ejemplo. cercanía al poder cuando sos proveedor minero y te dejan de costado porque no, primero están los otros? Yo sigo ese ejemplo muy bueno que vos dijiste, muy inteligente, pasa en realidad. A ver, yo voy a tratar de expresarlo así. El otro día me da un ejemplo y sigo ese ejemplo terrenal. Viene un amigo de los cuales conozco y etcétera, y sé de dónde viene, y me dice, che, Fer, podés disponer de 100 camiones nuevos que he comprado. 100 camiones más o menos 200, 150 mil dólares. Es difícil comprar 100 camiones. Las pymes que nosotros tenemos son pymes reales. No se puede hacer eso. Claro. Bueno, entonces voy a saber que contra eso es difícil. ¿Qué digo yo? Con la ley, la Cámara tiene que actuar como actúa en Chile todas las cámaras. Actúan en un formato de defensa empresarial gremial en aclarar todas esas situaciones. El proyecto de ley, por lo menos nuestra mirada de varios puntos que pusimos con el ministro Fernández y con Perea, nosotros lo que dijimos es que podamos ser auditados, que la Cámara sea auditada, si tiene papeles, qué hago yo, de qué vivo, lo que quieran, pero que planteemos algo que podamos ser auditados. Ahora, si me dan el derecho de que me auditen, denme el derecho de auditar las licitaciones que no nos invita Vicuña, de auditarlo al gobierno, porque vos fíjate que la ley plantea algo muy interesante. Más allá de lo que dijo María Silvia, muy inteligente, se plantea es como un consejo consultivo. Y el consejo consultivo tiene 3 ministerios que coloca el gobierno. Si es una ley de proveedores de desarrollo minero, que para nuestra mirada está el ministro de Minería.
de producción y otros no, porque se acumula. Después yo le haría una aclaración, o Caprinza le hace una aclaración, que estén 1 o 2 personas de los municipios, porque son los derechos no sé, de cada uno, Calingasta, Hacha la Iglesia y las cámaras. Pero hagamos algo que cada uno de los que participe tenga los papeles en orden, tenga los papeles en regla. Si ese consejo consultivo va a tener una persona que guíe, ¿cómo se va a autofinanciar? Pregunta, ¿lo autofinancia el gobierno o lo autofinanciamos con las multas que dice el último artículo del proyecto? Y si las multas solo van a ser para castigo de los proveedores o también para castigo cuando hay desvío de las mineras, que hay muchas. Yo te podría describir muchas licitaciones con muchos desvíos que tienen las mineras, pero ellos lo tapan con plata y no dicen nada. No, más vale. ¿Entiendes? Pero también cuando decís que nos auditen, que auditen a todas las empresas, que esa investigación sea real. Porque los tipos se dan cuenta cuando hay testaferro en el medio. Los testaferros en el tema de los servicios mineros los han plantado. Te cuento que hemos puesto ahí. En la ley dice que va a tener que tener una persona física o jurídica el 51% acreditable en el domicilio fiscal, el fiscal comercial y además demostrado con los balances certificados en el Consejo. O sea, vos me decís, lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer. Sí, busca cualquier estudio y lo puede hacer. Ahora, hemos tratado, viste, de ir un poquito más al hueso, donde tratar de buscarla. Otra de las cosas es, vamos a inspeccionar, o sea, ambas partes, el triángulo del Estado operativo, que ya lo hacen las mineras, pero este triángulo puede tener la capacidad de investigar los domicilios donde vos estás. Si vos me pones un contenedor en Tudcún y por el solo hecho que tiene 2 años y es una SA, y me presentás los balances y me das los certificados, te diría certificado por el Consejo del Balance, y me decís yo soy de Tudcún y estoy licitando y tengo un beneficio. En ese caso vamos a auditar qué movimiento contable tiene esa empresa. Ojo, hay que hacerla. Hay que darse cuenta que la magia no existe, Fernando. Claro, bueno. Un tipo que no ha sido solvente en su vida y de repente te compra 250 camiones, es impresionante. está poniendo la cara por otro. Claro, el problema es que la minera a ese le da trabajo. Por ejemplo, te doy un caso. Claro, a ese le da trabajo. Entonces, nosotros queremos a ir al que le da trabajo. Porque vos me decís, está este tipo que tiene los 100 camiones, ¿puedo hacer algo? No, los compró, no sé, etcétera. Investíguenlo. Pero me doy vuelta y la minera lo contrata. Entonces, cuando vas a la minera, tenemos la herramienta legal de poderla castigar. Ahora, le decimos a la minera que sea prolijo. En eso de ser prolijo, ¿yo qué digo? Tratemos de trabajar un poquito más sano, de que todo nos Ya te investiguemos. corrigen, quédate tranquilo. Ya te lo corrigen ahí. Yo de tratar más prolijo, pero necesitamos sí o sí el encuadre legal. Y de ahí perfeccionarlo. Si vos ante eso lo podés perfeccionar, vos podés atacar y la Cámara tiene una herramienta donde proceder. Hoy, por ejemplo, vas a preguntarle a Vicuña, me pasa a mí, el socio A, B y C. A este lo llaman, a este no. ¿Pero cómo? Le decimos, si este se anotó. No, pero se anotó hace tiempo y invité a este. Después, caso real, le invitan a una empresa de la Cámara y le dice con un contrato millonario, te hablo de contrato de 200, 300 millones de dólares. Sí, todas esas cosas son muy caras. Claro. Sí. Lo invitan y ¿sabe qué le dice? Le dice, mirá, ¿vos estás acá en San Juan? No, no estoy en San Juan. Pero no importa, mirá, ¿sabés lo que va a hacer? Nosotros el cupo de compra local ya lo tenemos por una empresa gastronómica. Bueno, mira, si llegás a ganar, empezá y largate todo. Eso distorsiona el concepto, el espíritu de las cámaras, lo que dice el gobierno. ¿Y por qué digo yo? Porque en el caso mío de la Cámara, yo casi o cuasi los obligo. Pero si tuviera la herramienta legal, me doy vuelta y le digo, maestro, tenés que hacer esto. Claro. Entonces yo te aguanto con la Cámara, yo te espero, te asocio, te banco, trabajo con vos, pero la ley me dice esto. Entonces vení, invertí. Ahora, no inviertas el día que ganaste la licitación. Invertí bajo riesgo como lo podés hacer en Vaca Muerta. La legislación de Vaca Muerta es mucho más ¿Eso está en la leonina. ley, en el borrador que le ha pasado Perea? En el borrador no está y es una de las aristas que tenemos que charlar. Al final hay una carita. Claro. Ahora Juan Pablo me llama y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estoy diciendo? Pero, ¿cuál es el tema? No, lo que hemos quedado con Juan Pablo es, y le digo con mucho cariño al ministro, porque tenemos una relación personal muy buena, institucional muy correcta, es decirle, si la presentás el jueves, dame un borrador para que yo te dé la mirada, pero para que pase del espíritu a la buena ley.
seguro que nos vamos a quejar, seguro que va a pasar eso que me mencionáis, pero que tengamos alguna herramienta de poder hacer. O sea, para empezar. Porque el concepto nos quedamos. Charlamos acá que está buenísimo, tomamos agua, salimos por los medios, tomamos unos mates, qué sé yo, y nos dedicamos a quejar en el café o acá hablando y haciendo catarsis, o tomamos una medida. En el caso de la Cámara, analizamos, tenemos un grupo y un equipo de analizar todo y decimos, che, ¿cómo analizamos esto? ¿Por dónde vamos? ¿Qué le proponemos al gobierno? ¿Dónde tenemos que hacer? ¿Cómo se puede llegar a mejorar esto? Y eso cómo lo logramos con reuniones de la Cámara del Petróleo de Neuquén, de Vaca Muerta, de Rincón, reuniones con la gente de Chile. ¿Cómo trabaja? Che, pero el chileno quiere venir acá a poner una carita, buscar un proveedor y que le provea todo ahora porque han liberado la importación. No, maestro. Venga acá, colabore, invierte, use su capital bajo riesgo para ganar, ¿me entendés? Porque hay que decirle a la otra persona, si vos venís e invertís, tenés este músculo económico, lo que nosotros estamos pidiendo es un desarrollo genuino. Y tenemos una muy buena, no los quiero callar, pero tenemos una licitación que hemos ganado en Veladero de gastronomía, que si les cuento es única en el país, pero única. En la próxima nos vas a contar. Dale. Te desafío, te lo voy a contar al principio, y después lo googleás y te desafío, es la única experiencia en el país. Muy bien. Eso es muy valioso. Es muy valioso. Es muy valioso. Y es lo que queda. Y les voy a tirar un poquito, es la apertura del matadero de Hachal, 9 veces inaugurado por los políticos. Sí. 9 veces inaugurado por los políticos, hubo una empresa privada, compromiso de trabajar allá, la vamos a abrir entre un año y medio. Muy bien. Bueno, Fernando, ha sido muy bueno tenerte acá. Ya cuando dejes de ser un borrador, charlamos de nuevo. El jueves entra a la Cámara. Vamos a ver qué pasa en las comisiones. En los sucesivos días Dios quiere que tengamos nosotros el borrador, así lo discutimos. Sería bueno discutirlo acá, que todos lo tengamos. Sí, un debate, ¿por qué no? Bueno. Yo muy agradecido de ustedes. Por favor. Gracias. Es tu casa. Gracias, les agradezco mucho.